La Concordia Galáctica había gobernado las estrellas durante 12.000 años. Era un grupo de poderosas especies alienígenas que se creían superiores a todos los demás. Creaban las leyes. Controlaban el comercio. Decidían quién podía vivir entre las estrellas y quién no. Cuando los humanos abandonaron la Tierra y conocieron la galaxia, los conquistados los miraron con disgusto. Llamaban a la Tierra un mundo mortal porque todo en ese planeta parecía diseñado para matar. La gravedad era aplastante. El clima era violento. Los animales eran peligrosos. Las enfermedades se propagaban como el fuego, y de alguna manera los humanos habían sobrevivido a todo. La Concordia permitió que los humanos se unieran a su civilización, pero apenas. Se les dieron 3 sistemas estelares para vivir. No se les permitió construir armas en sus naves. Sus embajadores eran objeto de burla en las reuniones del Consejo. Durante 60 años, la humanidad aceptó estos insultos. Trabajaron duro. Siguieron las reglas. Esperaban que algún día la galaxia los aceptara como iguales. Esa esperanza murió en una fría mañana en el espacio. La comandante Yara Chen se encontraba en el puente de su nave, la HSV Perseverance. Era una mujer alta, de cabello oscuro y ojos cansados. Había pasado 20 años de servicio, al mando de naves desarmadas que transportaban suministros y diplomáticos. Nunca había disparado un arma en combate. Ninguno de su tripulación lo había hecho. El mensaje llegó a través del sistema de comunicación. Al principio, no lo entendió. Las palabras no tenían sentido. Le pidió al oficial que lo repitiera. Luego le pidió que lo confirmara. Entonces se quedó inmóvil y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Nuevo Edén había desaparecido. Nuevo Edén era la colonia más grande de la humanidad fuera de la Tierra. Allí vivían 14 millones de personas. Familias, niños, agricultores, maestros, médicos y soñadores. Habían construido ciudades y plantado bosques. Habían creado un nuevo hogar entre las estrellas. La flota Concorde llegó sin previo aviso. Rodearon el planeta. Dispararon sus armas hasta que no quedó nada más que cenizas y silencio. 14 millones de humanos muertos en un solo día. La razón dada fue una cifra pequeña. La humanidad había excedido su población permitida en un 0,3%. Una infracción burocrática, un error de papeleo. Y por ello, 14 millones de personas habían sido asesinadas. La comandante Chen sintió que algo cambiaba en su pecho. No era tristeza. No era miedo. Era algo más antiguo. Algo que había vivido en la sangre humana desde que el primer antepasado tomó una piedra para defender a su familia. Era rabia. La noticia se extendió por todo el espacio humano. En las estaciones espaciales, los trabajadores detenían sus máquinas y miraban las pantallas. En las naves, las tripulaciones se reunían en silencio. En la Tierra, la gente salía de sus casas y miraba al cielo. El cielo que una vez había prometido esperanza ahora solo prometía dolor. La Asamblea de la Coalición Humana se reunió en cuestión de horas. Este era el gobierno que representaba a toda la humanidad. Eran políticos y diplomáticos, gente que creía en el diálogo y el compromiso. Habían pasado 60 años intentando hacer la paz con la Concordia. La reunión fue breve. No hubo largos discursos. No hubo discusiones. Cuando se llamó a la votación, todas las manos se levantaron juntas. Por primera vez en 60 años, la humanidad estaba completamente de acuerdo en algo. La guerra. El almirante Marcus Stone recibió la noticia en su oficina en Marte. Era un anciano con el pelo blanco y la cara llena de cicatrices de accidentes que deberían haberlo matado. Había pasado toda su carrera comandando naves incapaces de luchar, protegiendo a personas a las que no se les permitía defenderse. Había enterrado a amigos que murieron porque no pudieron contraatacar. Miró las órdenes en su pantalla. Entonces sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que había esperado algo toda su vida. En lo profundo de los cinturones de asteroides, astilleros ocultos cobraron vida. Durante décadas, los humanos habían estado construyendo en secreto. Habían diseñado armas que tenían prohibido tener. Habían construido naves más rápidas y fuertes que cualquier cosa que los conquistados hubieran visto jamás. Habían entrenado soldados en la pesada gravedad de la Tierra. Soldados capaces de sobrevivir a fuerzas que matarían a cualquier otra especie. El Concorde había estudiado a los humanos. Conocían su peligrosa biología. Sabían que los humanos eran depredadores que podían correr durante horas sin detenerse. Sabían que los humanos podían sobrevivir a heridas que matarían a la mayoría de los alienígenas. Pero habían decidido que estas cosas no importaban.
Creían que la civilización había debilitado y debilitado a los humanos. Estaban equivocados. En una estación que orbitaba Júpiter, un joven soldado llamado David Park recibía sus órdenes. Tenía 22 años. Se había unido al ejército para pagar su educación, sin esperar luchar. Ahora miraba el arma en sus manos y pensaba en su abuela, que vivía en Nuevo Edén, que había vivido en Nuevo Edén. A su alrededor, miles de otros jóvenes se preparaban para algo que ninguno de ellos había hecho jamás. Sus ojos eran duros. Sus manos firmes. No hablaban mucho. No había nada que decir. La comandante Chen estaba de pie en su puente y observaba su creación. Se transformaron. Estos eran científicos e ingenieros, personas que habían elegido carreras pacíficas. Ahora actuaban con un propósito. Ahora revisaban sistemas instalados en secreto. Ahora cargaban armas ocultas durante años. Pensó en los almirantes de Concord que ordenaron el ataque a Nuevo Edén. Se preguntó si entendían lo que habían hecho. Se preguntó si sabían lo que se avecinaba. No lo entendían. No podían. Nunca habían visto a humanos en guerra. Las estrellas mismas parecían contener la respiración. Algo antiguo estaba despertando. Algo que la galaxia había olvidado que podía existir. La humanidad había intentado ser pacífica. La humanidad había intentado ser paciente. La humanidad había intentado ser buena, pero 14 millones de voces clamaban justicia. Y los habitantes de los mundos de la muerte finalmente habían tenido suficiente. El almirante Marcus Stone se encontraba ante la mayor reunión de oficiales militares humanos de la historia. Llenaban la cámara subterránea de Marte. Miles de hombres y mujeres que habían pasado sus carreras fingiendo ser inofensivos. Ahora la simulación había terminado. Durante 60 años, sonreímos mientras ellos se reían de nosotros, dijo Stone. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la sala. Durante 60 años, seguimos sus reglas mientras ellos nos trataban como animales. Durante 60 años, construimos en secreto y esperamos. Hizo una pausa y miró los rostros frente a él. Rostros jóvenes, rostros viejos, rostros asustados, rostros enojados. La espera terminó. Los astilleros ocultos trabajaban día y noche. En el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, fábricas que simulaban extraer rocas ahora producían armas. Naves que habían sido diseñadas como naves de carga, revelaron su verdadera naturaleza. Compartimentos ocultos se abrieron. El blindaje encajó en su lugar. Los sistemas de armas entraron en funcionamiento por primera vez. El Concorde creía que las naves humanas eran débiles y lentas. Nunca habían visto las naves reales. Las construidas para soportar la aplastante gravedad de la Tierra. Las diseñadas por ingenieros que habían crecido sobreviviendo a huracanes, terremotos y volcanes. Estas naves eran resistentes. Estas naves eran rápidas. Estas naves estaban furiosas. La comandante Chen vio cómo su propia nave se transformaba. El Perseverance había sido una nave diplomática. Ahora los trabajadores instalaban cañones de riel que podían atravesar el blindaje enemigo. Añadieron sistemas de misiles que antes eran ilegales para los humanos. Mejoraron el motores a velocidades que la Concorde creía imposibles. ¿Cómo se siente?, preguntó su primer oficial. Chen pasó la mano por los nuevos controles de armas. Como despertar de un largo sueño. Pero las armas por sí solas no ganarían esta guerra. La humanidad necesitaba aliados. En un lugar secreto, oficiales de inteligencia humanos se reunieron con visitantes de otro mundo. Los Belcari eran criaturas delgadas de piel gris y grandes ojos tristes. Su mundo natal había sido conquistado por la Concordia hacía 1000 años. Habían sido esclavos desde entonces. Oímos lo que le hicieron a su colonia. El embajador Belcari dijo, conocemos ese dolor. Hemos vivido con él durante generaciones. El oficial humano asintió. ¿Nos ayudará? El Belcari guardò silenzio un largo momento. Luego metió la mano en su túnica y sacó un chip de datos. Este contiene la ubicación de todas las bases militares de la Concordia en un radio de 50 años luz. Hemos estado recopilando esta información durante siglos, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para usarla. La alianza creció. Los Rtani eran una especie acuática que vivía en vastas ciudades submarinas. Hace 300 años, la Concordia envenenó sus océanos, matando a miles de millones. Los supervivientes nunca lo olvidaron. Ofrecieron sus naves y su conocimiento de las debilidades de la Concordia. Los Tornaki eran criaturas enormes cubiertas por una armadura natural. La Concordia los había usado como soldados, obligándolos a luchar y morir en guerras que no eran las suyas. Ahora buscaban venganza.
Una a una, las especies oprimidas de la galaxia recuperaron su coraje. Los humanos les habían dado algo que habían perdido hacía mucho tiempo: esperanza. En la Tierra, los campos de entrenamiento estaban llenos. Hombres y mujeres jóvenes aprendieron a luchar de maneras que sus antepasados habrían reconocido: combate cuerpo a cuerpo, entrenamiento con armas, habilidades de supervivencia. Se entrenaron en la pesada gravedad de la Tierra, desarrollando una fuerza que parecería sobrehumana para especies de mundos más ligeros. David Park corrió por el bosque con 22 kilos de equipo a la espalda. Le ardían los pulmones, le gritaban las piernas. El sargento detrás de él gritó insultos que habrían sonrojado a su abuela. Pensó en su abuela. Pensó en Nuevo Edén. Siguió corriendo. Los humanos son cazadores perseverantes, les dijeron los instructores. Nuestros antepasados no capturaban presas siendo más rápidos o más fuertes. Capturaban presas sin detenerse nunca. Perseguían animales durante días hasta que los animales caían exhaustos. Esa es su herencia. Esa es su arma. No se detienen nunca. La Concordia no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Sus espías informaron de un aumento de actividad en el espacio humano. Pero el Consejo Gobernante desestimó las preocupaciones. Los humanos eran primitivos de un mundo muerto. No tenían verdadera experiencia militar. Hacían ruido y eventualmente mantuvieron su lugar. El alto consejero Tismoran, de la especie ateterana, se dirigió a sus colegas. Los humanos son criaturas emocionales. Ahora están enojados, pero la ira se desvanece. Esperaremos a que se calmen. Dentro de un año, volverán arrastrándose, suplicando perdón. Los demás miembros del Consejo estuvieron de acuerdo. Habían gobernado la galaxia durante 12.000 años. Habían aplastado rebeliones antes. Los humanos no eran nada especial. No sabían de las naves ocultas. No sabían de las alianzas secretas. No sabían de los soldados que se entrenaban en la aplastante gravedad de la Tierra, volviéndose más fuertes que cualquier guerrero que la galaxia hubiera visto jamás. Y no sabían de la operación Primer Ataque. El almirante Stone revisó los planes de batalla una última vez. El ataque alcanzaría 15 estaciones militares de Concordia al mismo tiempo. Sería rápido y brutal. Anunciaría a la galaxia que la humanidad había terminado de callarse. ¿Están las tripulaciones listas?, preguntó. Sí, almirante. Están ansiosos. Stone pensó en los 14 millones de muertos en Nuevo Edén. Pensó en 60 años de insultos y restricciones. Pensó en lo que sucedería cuando la galaxia finalmente viera lo que los humanos podían hacer. Entonces den la orden, dijo. Recordemos al universo por qué llamaron a la Tierra un mundo mortal en el espacio humano. Los motores rugieron al encenderse. Las armas cargaron. Las tripulaciones tomaron sus posiciones. La mayor operación militar en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Los conquistados habían hecho que la humanidad mendigara por sobras. Habían asesinado a millones por un error de papeleo. Se habían reído y llamado animales a los humanos. Estaban a punto de descubrir la verdad. Los animales de los mundos muertos no mendigaban. No perdonaban. No olvidaban. Cazaban. El almirante Tisboran comandaba la flota Concorde en Nexus Prime con total confianza. 200 naves de guerra flotaban en perfecta formación alrededor de la enorme estación espacial. Sus tripulaciones eran profesionales entrenados. Sus armas eran las mejores de la galaxia. Él tenía rebeliones aplastadas. Antes, cuando sus sensores detectaron la flota humana acercándose, casi se rió. 30 naves contra 200. Los humanos fueron aún más insensatos de lo que había pensado. Abran un canal, ordenó. Les daré una oportunidad para rendirse. Antes de que pudiera hablar, las naves humanas hicieron algo imposible. Aceleraron a velocidades que deberían haber aplastado a sus tripulaciones. Se dividieron en grupos y atacaron su flota desde múltiples direcciones a la vez. Se movían como nunca antes. ¿Qué están haciendo?, preguntó Tis. Esas fuerzas de aceleración matarían a cualquier criatura viviente. Su oficial táctico miró la pantalla con los ojos muy abiertos. Almirante, no están muriendo. Siguen acelerando. La batalla duró 14 minutos. Las naves humanas atravesaron la formación conquistada como lobos a ovejas. Sus armas atravesaron escudos que se suponía eran irrompibles. Sus pilotos realizaron maniobras que ningún ser cuerdo intentaría. Se retorcían, giraban y danzaban a través del fuego enemigo con una gracia imposible.
Comandante Chen se aferró a su silla mientras la Perseverancia se lanzaba directamente contra un acorazado enemigo. Sentía el cuerpo como si pesara 3 veces su peso normal. La aceleración la presionó contra el asiento. Cualquier especie de la Concordia se habría desmayado. Cualquier especie de la Concordia habría muerto, pero los humanos habían evolucionado en un mundo mortal. Los humanos fueron creados para sobrevivir. Disparen todas las armas, ordenó. La Perseverancia desató todo lo que tenía. Misiles, proyectiles de cañones de riel y rayos de energía impactaron contra la nave enemiga. El acorazado se desintegró en una explosión floreciente de fuego y metal. Al otro lado del campo de batalla, se repitió la misma escena. Las naves humanas destruyeron naves de la Concordia que eran 3 veces más grandes. Las tripulaciones humanas sobrevivieron a fuerzas que deberían haberlas matado. Las armas humanas atravesaron la armadura que había protegido a las naves de la Concordia durante siglos. En la nave insignia de Tisbarane, sonaron las alarmas. Los informes llegaban más rápido de lo que podía procesarlos. Una tras otra, se perdió una nave. Su formación perfecta se había convertido en un caos. Entonces, las cápsulas de abordaje impactaron. Marines humanos y una pesada armadura atravesó su casco. Se abalanzaron sobre su nave como una inundación furiosa. Eran criaturas enormes, agrandadas por sus trajes de batalla. Llevaban armas diseñadas para criaturas con una fuerza imposible. Los soldados de Concord intentaron detenerlos. Fracasaron. Tisboran observó las imágenes de seguridad con creciente horror. Un marine humano recibió 3 impactos directos en el pecho y siguió luchando. Otro perdió un brazo y usó la mano que le quedaba para estrangular a un soldado enemigo. Se movieron por su nave con un propósito imparable, matando a todo lo que se interponía en su camino. No se detienen, susurró. Los matamos y no se detienen. David Park era uno de esos marines. Había entrenado para este momento durante 6 meses. Había tenido miedo cuando comenzó la batalla. Ya no tenía miedo. Algo se había apoderado de él. Algo antiguo y primitivo. El instinto de caza de sus antepasados. Vio a un soldado de Concord levantar un arma. Se movió más rápido de lo que el alienígena pudo reaccionar. Su armadura. Aplastó el cráneo del soldado antes de que pudiera disparar. No se sentía culpable. Solo sentía un frío y claro propósito. Su escuadrón avanzó por la nave enemiga cubierta por cubierta. Recibieron heridas que habrían matado a cualquier especie de la Concordia. Siguieron avanzando. Siguieron luchando. No se detuvieron. La última transmisión de Borín se transmitió por todo el sector. Su voz tembló de miedo y confusión. No se detienen. Los matamos y no se detienen. ¿Qué son estas criaturas? Entonces la señal se cortó. Al terminar la batalla, 147 naves de la Concordia habían sido destruidas. 22 se habían rendido. El resto había huido. Las pérdidas humanas fueron de 4 naves. La noticia se extendió por la galaxia como una onda expansiva. La Concordia había sido derrotada. No por una fuerza superior, ni por suerte, sino por 30 naves tripuladas por criaturas de un mundo mortal. Empezaron a aparecer videos en redes clandestinas. Imágenes de seguridad de naves de la Concordia destruidas. Grabaciones del campo de batalla. Imágenes de soldados humanos sobreviviendo a heridas que deberían haberlos matado 3 veces. Imágenes de pilotos humanos riendo mientras realizaban maniobras imposibles. Imágenes de marines humanos cargando a sus heridos mientras respondían al fuego con precisión letal. La galaxia observaba conmocionada. Esto no era lo que les habían dicho. Los medios de comunicación de Concord habían llamado a los humanos primitivos y débiles. Los medios de comunicación de Concord habían dicho que los humanos eran animales fáciles de controlar. Los medios de comunicación de Concord habían mentido sobre mundos distantes. Las especies oprimidas vieron los videos y sintieron un escalofrío en sus corazones. Si los humanos podían contraatacar, tal vez ellos también. Tal vez Concord no era invencible después de todo. Las valquirias comenzaron a sabotear las líneas de suministro de Concord. Los Ratani atacaron instalaciones militares en mundos acuáticos. Los Tornaki se negaron a seguir órdenes. Una docena de otras especies, largas, silenciosas y temerosas, comenzaron a encontrar su voz. La comandante Chen se quedó en su puente y observó los informes. La primera batalla estaba ganada. La guerra apenas había comenzado. Pero algo había cambiado en la galaxia. Se había abierto una puerta que nunca más podría cerrarse. El Consejo de la Concordia celebró una reunión de emergencia. Por primera vez en siglos, tenían miedo.
Discutieron, gritaron y se culparon mutuamente. Habían subestimado a los humanos. Habían cometido un terrible error. Pero no estaban listos para rendirse. Tenían armas que los humanos aún no habían visto. Tenían planes que no habían usado. Aplastarían esta rebelión como todas las demás. El alto consejero Dientes habló a sus colegas con fría furia. Estos animales han ganado una batalla. No ganarán la guerra. Hemos gobernado durante 12.000 años. Gobernaremos durante 12.000 más. Los demás consejeros asintieron. Mostrarían a la galaxia qué le sucedía a las especies que desafiaban a la concordia. La guerra apenas comenzaba. Pasaron 3 años. La galaxia ardía. El almirante Chen, ascendido tras la victoria en Nexus Prime, lideró la flota de la coalición de una batalla a otra. Los humanos lucharon junto a Belcari, Rtani y Tornaki. Especies que habían sido enemigas durante siglos se unían contra un enemigo común. Se autodenominaban la coalición de los olvidados. Y estaban ganando. Pero no fueron solo las batallas las que cambiaron la galaxia. Fue lo que vino después. Cuando las fuerzas humanas capturaban un mundo, no esclavizaban a la población. No robaban recursos. Traían médicos, ingenieros y maestros. Ayudaban a reconstruir lo que la guerra había destruido. Trataban a los antiguos enemigos con una amabilidad que confundía a todos los que la presenciaban. En el planeta Belcar Prime, un equipo médico humano trabajaba día y noche para salvar a los civiles heridos. Muchos de estos civiles habían apoyado a la Concordia. Muchos habían aplaudido cuando Nuevo Edén fue destruido. No importaba. Los humanos los ayudaban de todos modos. Un niño Belcari le preguntó a uno de los médicos humanos por qué. Éramos sus enemigos. El niño dijo, ¿por qué nos ayuda? La doctora, una mujer cansada de manos delicadas, le sonrió. Porque ayudar a la gente es lo que elegimos ser. La guerra es algo que hacemos cuando debemos. La bondad es lo que somos. Esta historia se extendió por toda la galaxia. Y a miles de otros les gustó. La concordia había gobernado a través del miedo. Humanos inspirados por la compasión. Especies que habían planeado resistirse a la coalición cambiaron de opinión. ¿Por qué luchar contra personas que te ayudarían incluso después de haberles hecho daño? La concordia comenzó a desmoronarse. 3 especies miembros abandonaron oficialmente la alianza y se unieron a la coalición. Otras 2 declararon neutralidad. No enviarían a más de sus hijos a morir contra criaturas que parecían imposibles de matar. El alto consejero Tetoran vio cómo su imperio se desmoronaba. Había gobernado la especie ateterana durante 200 años. Había guiado a la concordia a través de innumerables desafíos. No dejaría que terminara así. Nos queda una opción, le dijo al consejo. El protocolo del silencio. Los demás consejeros palidecieron. El protocolo del silencio era su secreto más oscuro. Plataformas de armas ocultas por toda la galaxia. Cada una capaz de destruir un planeta neumático. Construyeron este sistema hace 1000 años, pero nunca lo usaron. La sola amenaza siempre había sido suficiente. Si lo usamos, nos convertimos en los monstruos que dicen que somos. Un consejero dijo, los ojos de Tearan eran fríos. Ya somos monstruos. Destruimos Nuevo Edén. ¿Recuerdan? La única pregunta ahora es si ganamos o perdemos. El ultimátum se transmitió por todos los canales. Todos los mundos de la coalición recibieron el mensaje. La Concordia activaría el protocolo de silencio en 30 días. Uno por uno, los planetas de la coalición serían esterilizados. A menos que la humanidad se rindiera incondicionalmente, el Consejo de Coalición se reunió para discutir su respuesta. El miedo llenó la sala. El protocolo de silencio era real. Habían visto la evidencia. Cientos de plataformas de armas ocultas durante siglos. Cada una destructora de planetas. La almirante Chen escuchó los argumentos. Algunos querían rendirse. Algunos querían huir. Algunos querían luchar, pero no sabían cómo. Esperó a que todos hablaran. Luego se puso de pie. Nos piden que nos rindamos, dijo. Que aceptemos la esclavitud, que les permitamos asesinarnos cuando quieran. Creen que la amenaza de extinción nos quebrará. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Todavía. No nos entienden. Los humanos ya se habían enfrentado a la extinción. Eras glaciales que congelaron el mundo. Plagas que mataron a la mitad de la población. Impactos de asteroides que bloquearon el sol. Cada vez que los humanos habían sobrevivido haciendo algo desesperado, algo loco. Algo que ninguna especie sensata intentaría.
La Operación Prometeo nació en esa sala de reuniones. El plan era una locura. Equipos de ataque humanos atacarían la plataforma del protocolo de silencio simultáneamente. Las 400 plataformas en toda la galaxia. En ese mismo instante, la Concordia ocultó estas plataformas. Bueno, estaban rodeadas de sistemas defensivos diseñados para detener flotas enteras. Ninguna fuerza normal podría alcanzarlas, pero los científicos humanos habían estado trabajando en algo. Una nueva forma de viajar más rápido que la luz, inestable y peligrosa. Los conquistados la habían declarado teóricamente imposible. Los ingenieros humanos la habían construido de todos modos. Las naves podrían saltar directamente dentro de los perímetros defensivos. Los equipos de ataque podrían atacar antes de que el enemigo supiera que estaban allí. La tasa de bajas rondaría el 70%. Según informaron los planificadores militares. Quizás más. La almirante Chen asintió. Solo pidió voluntarios. Esperaba unos pocos miles de respuestas. Recibió 10 millones. David Park era uno de ellos. Había luchado en una docena de batallas durante 3 años. Había visto morir a amigos. Había matado enemigos que no odiaba. Estaba cansado de la guerra, pero entendía lo que estaba en juego. Todo su escuadrón se ofreció como voluntario. Conocían las probabilidades. No les importaba. La noche antes del inicio de la operación, la almirante Chen recorrió los hangares. Estrechó la mano de los soldados que probablemente morirían mañana. Les agradeció su servicio. Intentó memorizar sus rostros. Un joven soldado la detuvo. Almirante, ¿cree que podemos ganar? Chen miró la enorme flota que los rodeaba. Naves de una docena de especies, guerreros que habían sido esclavos, víctimas y donadie. Ahora eran un ejército de olvidados, luchando por el derecho a existir. Creo que tenemos que hacerlo, dijo. Por todos los que murieron, por todos los que siguen luchando. Por todos los que vengan tras nosotros, asintió el soldado. Entonces, eso es suficiente para mí. Amaneció. Los motores se encendieron. Los soldados revisaron sus armas por última vez. A lo largo de la galaxia, 400 equipos se preparaban para la misión más peligrosa de la historia. El capítulo final de la guerra estaba a punto de comenzar. El universo contuvo la respiración. A lo largo de 400 sistemas estelares, naves de ataque humanas impulsaban sus motores de salto experimentales. La tecnología no se había probado en combate. Algunas naves probablemente explotarían en el momento en que intentaran usarla. Las tripulaciones lo sabían. Activaron los motores de todos modos. El espacio se retorció, la luz se dobló, la realidad gritó en protesta. Y entonces, en un instante, 400 equipos aparecieron dentro de 400 instalaciones con protocolo de silencio. Los defensores no recibieron ninguna advertencia. En un momento, sus sensores mostraban espacio vacío. Al siguiente, las naves humanas estaban dentro de sus perímetros defensivos, ya disparando. Las alarmas sonaron por toda la galaxia cuando el Concorde se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. David Park sintió que su nave se materializaba dentro de una estación enemiga. Su estómago se retorció por el salto. Su visión se nubló por un momento. Entonces, el entrenamiento tomó las riendas. «Vamos, vamos, vamos», gritó su sargento. La rampa de abordaje descendió. Marines humanos irrumpieron en las instalaciones enemigas. Fueron recibidos con fuego inmediato. 3 soldados cayeron en los primeros 10 segundos. El resto siguió moviéndose. Esto era lo que hacían los humanos. No se detuvieron. No podían detenerse. Demasiado dependía de este momento. David corrió por pasillos llenos de humo y gritos. Disparó a siluetas en la oscuridad. Sintió un disparo en su armadura y lo ignoró. Pasó por encima de sus compañeros caídos y siguió luchando. Ya habría tiempo para llorar después. Tal vez el centro de control del protocolo de silencio estaba en lo profundo de la estación. El enemigo sabía que venían y había preparado defensas. Armas combinadas, soldados de élite, barreras, trampas y zonas de aniquilación. Un asalto normal habría llevado días. Los humanos llegaron al centro de control en 47 minutos. Cuando David irrumpió por la última puerta, solo 6 miembros de su escuadrón original seguían en pie. La sala estaba llena de enormes sistemas informáticos, todos conectados al arma capaz de destruir planetas. Un oficial de Concorde le apuntó con un arma y le temblaron las manos. «¡Alto!», gritó el oficial. «No pueden hacer esto. Los ateteranos nunca se rendirán». David disparó el arma. Luego se dirigió a la consola principal y colocó la carga de demolición.
El temporizador empezó la cuenta atrás. Tal vez no, dijo David. Pero tendrían que hacerlo sin esta cosa. A lo largo de la galaxia, escenas similares se repitieron 400 veces. Soldados humanos lucharon contra defensas imposibles. Sufrieron terribles pérdidas. Siguieron luchando uno a uno. Las plataformas del protocolo de silencio se apagaron. El alto consejero Tis Morren observó los informes con creciente horror. 60 plataformas destruidas, luego 100, luego 200. Su arma definitiva, su última amenaza, estaba siendo desmantelada por criaturas que deberían haber tenido demasiado miedo para luchar. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lo hacen? Su ayudante no tenía respuesta. Nadie lo hizo. Las matemáticas no cuadraban. Las bajas deberían haberlos doblegado. Ninguna especie aceptaría tales pérdidas por ninguna causa. Pero los humanos no eran como otras especies. Los humanos habían evolucionado en un mundo que intentaba matarlos a diario. Los humanos habían aprendido a correr hacia el peligro, no a huir de él. Los humanos comprendían que a veces había que sacrificarlo todo para proteger lo que importaba. Para cuando el sol se puso en Ateteria Prime, 397 plataformas de protocolo de silencio habían sido destruidas. Las 3 restantes habían sido abandonadas por sus tripulaciones. La operación Prometeo había tenido éxito, y al Concorde no le quedaba nada. La almirante Chen llevó su flota a Ateteria Prime una semana después. El ejército ateterano se había derrumbado. Sus aliados los habían abandonado. Sus armas habían desaparecido. La especie que había gobernado la galaxia durante 12.000 años esperaba con miedo la venganza de los humanos. Chen aterrizó en la superficie del planeta con un pequeño guardia. Caminó por la hermosa ciudad capital hasta la Cámara del Consejo. Los líderes ateteranos la esperaban, esperando la muerte. Los observó durante un largo instante. Estos eran los seres que habían ordenado la destrucción del nuevo Edén. Estos eran los que habían asesinado a 14 millones de inocentes por una violación burocrática. Una parte de ella quería quemar su mundo como ellos habían quemado el suyo. Pero los humanos no eligieron ser así. Podrían habernos dejado en paz, dijo Chen. Su voz era tranquila, pero resonó por toda la cámara. No pedimos nada más que el derecho a existir. Ustedes respondieron con genocidio. Los ateteranos no dijeron nada. No había nada que decir. Respondemos con misericordia, continuó Chen. No porque lo merezcan. No lo merecen, sino porque la venganza nos convertiría en lo que ya creen que somos, animales, monstruos. Elegimos ser algo mejor. La Concordia Galáctica se disolvió ese día. En su lugar surgió la Alianza de Mundos Libres. Todas las especies de todos los planetas tenían la misma voz. No más amos, no más esclavos, no más mundos muertos ni mundos civilizados. Solo personas intentando construir algo juntos. David Park regresó a la Tierra 6 meses después. Se encontraba en un campo que una vez fue un campo de entrenamiento y sintió el sol en la cara. Pensó en todos los amigos que había perdido, en todo lo que había hecho, en todas las pesadillas que cargaría el resto de su vida. Un monumento se alzaba al borde del campo. 14 millones de nombres estaban grabados en su superficie. Los muertos del nuevo Edén, la razón por la que comenzó la guerra. David tocó uno de los nombres. El nombre de su abuela. Lo logramos, susurró. Les hicimos pagar. Y luego les mostramos algo mejor. Las estrellas ahora lucen diferentes. No son amenazantes, no están llenas de enemigos, solo estrellas, llenas de posibilidades, llenas de esperanza. La humanidad había llegado a la galaxia como refugiados de un mundo muerto. Habían sido burlados, restringidos y finalmente atacados. Habían contraatacado con todo lo que tenían. Habían ganado. Pero su mayor victoria no fueron las batallas que ganaron ni los enemigos que derrotaron. Su mayor victoria fue la decisión que tomaron al final. Mostrar misericordia, construir en lugar de destruir, demostrar que las criaturas